Muchos peruanos llevan varios días protestando en las calles por lo caro que se ha vuelto todo en el país. Manifestantes bloquearon varias carreteras y se reportaron incidentes violentos que dejaron algunos muertos en el primer paro de esta magnitud que enfrenta el gobierno del presidente Pedro Castillo. En respuesta, el presidente declaró un polémico toque de queda en Lima y Callao para tratar de calmar las protestas, pero lo levantó horas más tarde ante una ola de críticas de muchos que tildaron la medida de desproporcionada. En este video te explicamos 3 claves de las masivas manifestaciones en Perú que han sumido al país en una nueva crisis política y social. Lo que comenzó el 28 de marzo por un reclamo por el alza del combustible protagonizada principalmente por transportistas, pronto escaló en una movilización a la que se sumaron varios sectores en diferentes puntos del país. A todos les une un tema central: el alza generalizada de precios. Perú, como otros muchos países del mundo, está viviendo un incremento considerable de la inflación, que se ha convertido en un fenómeno global provocado por el shock económico de la pandemia, que generó disrupciones en las cadenas de suministro y que ahora solo se ha agudizado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha disparado el precio del petróleo y de los combustibles en todo el mundo. Y en las calles de Perú, los manifestantes confirman cómo todo este contexto está afectando directamente a sus bolsillos. Ya, el azúcar estaba hace una semana a 2.50, ahorita está a 6 soles. Y el pollo, hace 2 días estaba a 12 soles, ahorita está en 16 soles. Con esta inflación que se ha visto, no alcanza para nada. Para nada alcanza, el gasto es de 35 soles. Y a su vez esto que se dice en las calles lo reflejan los datos del último informe del Instituto de Estadística e Informática de Perú, con datos que no se veían hace décadas. Por ejemplo, muestra que los precios han aumentado en 27 ciudades del país con una media nacional de incremento del 7.45%. Y en 7 de esas, Moquegua, Chachapoyas, Huaraz, Chiclayo, Puerto Maldonado, Pucallpa y Chimbote, la subida es de más del 10%. Lo otro es que las propias protestas con bloqueo de carreteras generaron también un súbito incremento en los precios de los alimentos, pues los productos no podían llegar a los mercados. Entonces, para apaciguar el descontento, el gobierno de Castillo, que primero criticó a los principales dirigentes de malintencionados y pagados, luego se mostró más conciliador. Así, eliminó el impuesto selectivo al consumo del combustible hasta el próximo junio, una de las principales demandas de los transportistas. Además, decretó un aumento del 10% del sueldo mínimo que subirá de 930 soles, que son unos $250, a 1.025 soles, $280, a partir del 1 de mayo. Algo que según los economistas no beneficiará a la mayoría, pues en Perú casi el 80% trabaja de manera informal. Sin embargo, las medidas de Castillo no fueron suficientes y los manifestantes, que incluyen camioneros y conductores de vehículos de transporte de pasajeros, volvieron a salir a las calles donde hubo más enfrentamientos violentos. Pero las protestas ocurren además cuando el presidente Pedro Castillo enfrenta uno de sus peores momentos desde que asumió el poder. Ahora mismo Castillo cuenta con un 68% de desaprobación de la ciudadanía, la mayor durante su gobierno según el Instituto de Estudios Peruanos. La misma encuestadora señala que 7 de cada 10 peruanos encuestados consideran que Castillo no culminará su legislatura de 5 años. Muchos de los que le desaprueban residen precisamente en las zonas rurales que apoyaron su candidatura en 2021. Las principales críticas a Castillo incluyen designaciones de puestos en su gobierno que sus opositores califican como tráfico de influencias. Y a esto se suman las investigaciones de presunta corrupción por licitaciones de obras públicas contra Castillo y sus allegados. Algunos de los investigados incluyen a 2 sobrinos de Castillo y a Bruno Pacheco, quien trabajaba como el secretario del presidente hasta su renuncia el pasado noviembre. Aunque Castillo ha rechazado las acusaciones y ha dicho que no ha cometido ningún acto de corrupción ni ha buscado favorecer intereses particulares. Y precisamente estas acusaciones de corrupción fueron uno de los argumentos que se utilizaron para promover una segunda moción de vacancia contra Castillo, que fracasó a finales de marzo por falta de apoyo en el Congreso. Ahora, el aumento de precios generalizado, las protestas y la respuesta del gobierno han vuelto a sumir en una crisis política a Perú, un país que ha tenido 6 presidentes en los últimos 5 años. Bueno, comparte, comenta y dale like si este video te gustó o te ayudó a entender un poco más lo que está sucediendo en Perú. Y si te gusta lo que hacemos en BBC Mundo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Ya nos vemos en el próximo. Chao.
Mientras tanto, en Guayaquil existe un incremento de muertes por COVID-19. En lo que va del año se contabilizan 185 fallecimientos por esta enfermedad, 70 casos más que en el mes de diciembre del 2021, según reportes de 8 cementerios del puerto principal, como nos informa Bessie Granja. Nuevamente Guayaquil reporta muertes en exceso y desde hace 2 meses en los Camposantos existe un incremento de inhumaciones de personas que fallecieron por complicaciones causadas por el coronavirus. Las cifras de 8 cementerios de la ciudad revelan la incidencia. En noviembre de 2021, 54 personas fallecieron por COVID-19. En diciembre el número se elevó a 110 y en lo que va de enero ya se contabilizan 185 fallecidos por coronavirus. Se están muriendo estos últimos días el doble de lo que es normal. En Guayaquil, en promedio, mueren 38 personas cada día, pero en este momento están muriendo alrededor del doble. Por decir, ayer murieron 77. 19 personas fueron enterradas con certificado COVID. Este escenario no se registraba hasta abril del año anterior, afirma Alfredo Bravo, administrador del Camposanto Parque de la Paz. Él detalla cómo se duplicaron los sepelios en ese sitio de un mes para otro. Del mes de diciembre del año 2021 reportamos 14 fallecidos confirmados por COVID y a la fecha ya llevamos 32 fallecidos por COVID-19. Durante esta semana en este Camposanto se han realizado 5 inhumaciones diarias de fallecidos por COVID-19, un número que hasta noviembre era de 2 al día. El pasado lunes las autoridades del COE cantonal advirtieron cómo en 4 días aumentaron los muertos por coronavirus en Guayaquil, con un promedio de 14 personas diarias. Quito desde hoy se declara en alerta roja por el aumento exponencial de casos de COVID-19. Según un informe de la Secretaría Metropolitana de Salud, los contagios aumentaron en 187%. Carla Delgado conversó con las autoridades de la ciudad, quienes ya han tomado medidas restrictivas e incluso exhortan al Ministerio del Trabajo a reducir las jornadas presenciales. Quito entró en alerta máxima a causa del COVID-19. La situación epidemiológica actual solo es comparable con el peor momento de la pandemia según la misma Secretaría de Salud. Los contagios ya desbordan la capacidad de atención en los hospitales, razón por la que las autoridades capitalinas declararon a la ciudad en alerta roja. ¿Pero qué implica este indicador? Estamos al momento en la semana que terminó 42.7, es decir, hemos duplicado el nivel de riesgo. Pero sí notamos que la ocupación de camas, de acuerdo a la información que la Autoridad Sanitaria Nacional nos remite, ha superado el 90% de la ocupación de camas en la ciudad. Entonces, uniendo estos factores, nos damos cuenta que efectivamente la ciudad se encuentra en una condición de riesgo. Es que basta ver lo que sucede afuera de los hospitales. La cantidad de personas positivas para el virus agobia al sistema sanitario. Por ello, desde la Secretaría hacen algunos exhortos. Entre estos, al Ministerio del Trabajo. El 50% está al momento. Lo que estamos pidiendo es que se aumente al 75% de teletrabajo para disminuir esta movilidad, ya que recordemos que la capital, la ciudad capital, concentra todos los ministerios, carteras de Estado y organizaciones gubernamentales. También proponen mantener la virtualidad hasta que finalice el quimestre en los establecimientos municipales, así como disponer el aforo del 50% en el transporte público en las horas pico. El alcalde Santiago Guarderas no descartaría tomar medidas más restrictivas si el ritmo de contagio se mantiene al alza. Está convocado el COE Metropolitano para hacer una nueva evaluación la próxima semana y tomar las medidas con respecto a esa semana. Vamos a ver cuál es el comportamiento. Eso podría significar el hacer unas reducciones mayores, pero yo no quisiera adelantar ningún criterio si previamente no tenemos las cifras. Desde el municipio hacen un llamado al Ministerio de Salud a realizar campañas de vacunación en los sectores periféricos y rurales del Distrito Metropolitano. En Durán, provincia del Guayas, se inauguró el Centro Integrado de Seguridad, con el cual las autoridades buscan ampliar la vigilancia en ese cantón, donde se ha identificado la presencia de organizaciones criminales que pugnan por territorios para el tráfico de drogas. Bessie Granja recorrió las instalaciones. A las instalaciones de la Comandancia de Policía del Cantón Durán en la provincia del Guayas
llegaron este miércoles autoridades locales junto con la policía y el gobernador Pablo Arosemena. Allí se inauguró el Centro de Monitoreo Integrado, con el que se pretende ampliar la vigilancia en esta ciudad, donde operan organizaciones narcodelictivas responsables de algunos crímenes. Y que la policía actúe inmediatamente, porque para eso es el centro de monitoreo. Ya no sale espejo. Esperar que el ECO 911 nos responda y llame para acá y de aquí llamar a nuestra Policía Nacional y que actúe. No, inmediatamente. Nos permitirá tener la información de primera mano, ganar esos minutos valiosos para ser más efectivos en nuestro trabajo. Asimismo, los uniformados recibieron 10 motos para incrementar el patrullaje en Durán. Actualmente 150 cámaras de videovigilancia están conectadas en este centro. La aspiración hasta finales de este año es incrementar este número en 400. El gobernador resaltó la disminución de muertes violentas en esa localidad. Dijo que eso es gracias a la intervención policial en el Cerro Las Cabras. Y en todo Durán, en el mes de marzo, tuvimos 19 muertes violentas. En el mes de abril, 11. En el mes de mayo, 5. En lo que va del mes de junio, 1. Desde 19 a 1. Las autoridades revelaron que gracias al centro de videovigilancia se logró identificar a los 3 sospechosos de robo al estilo sacapintas, ocurrido este martes contra un extranjero.